Vamos allá. Muy buenas a todas y a todos. Espero que la información les sea de utilidad. Lo de siempre. Repito una y otra vez. Esto es información pura y dura y debe ser sometida a experimentación. No vale, conmigo no vale creer las cosas, ni lo intenten. Porque les voy a dar información completamente abrupta, salvaje, a nivel intelectual completamente incoherente, en muchísimas vertientes completamente en contra de lo que se cree y se debe creer. Esto que les cuento, por otro lado, está basado en hechos contrastables y comprobables por todas las personas en cualquier momento, para lo cual van a tener que hacer cosas, no pensar cosas. En esto que les estoy ofreciendo, no vale la inteligencia, no vale el conocimiento, la sabiduría de todas aquellas cosas que ustedes atesoran. Lo que les estoy planteando es algo para experimentar, ¿sí? Esto es tan sencillo y cuando lo hagan verán que es tan dulce como experimentar el sabor de una manzana. Que aquella persona que no haya comido esa manzana no puede bajo ningún punto de vista opinar sobre el sabor, textura, jugosidad y demás virtudes de la manzana. ¿Ok? Entonces les estoy planteando una gama de experimentaciones. Para lo cual, si se experimenta, luego tendremos o tendrán posibilidades de llevar a la mente y razonar, incluso comparar con lo que saben y hayan experimentado anteriormente. Es muy fácil hacer esto, pero es tan fácil que justamente se transforma en una dificultad de primer nivel, ¿sí? La vida del ser humano es una creación intelectual difícil. Todo el mundo vive difícil. Todo el mundo vive luchando 24 horas al día con cosas, ¿sí? Mientras que en la biología, que es a donde yo me refiero y de lo que hablo, comportamientos y vivencias biológicas, en la biología la vida es fácil, ¿sí? Y solo se maneja en dos polos, que es estar o no estar, vivir o no vivir, ¿sí? Y no hay suposiciones. Y no hay cosas difíciles que no se puedan entender a la primera, porque todo lo que hay que experimentar en biología es sensorial. Después de haber experimentado el sabor de una manzana, yo puedo tener una opinión si es dulce, ácida, agria, amarga. No me gusta la textura, no me gusta algo que he experimentado, inclusive hasta el color. Y yo les estoy proponiendo una vida experiencial, no una vida intelectual, ¿sí? Donde, como digo, después de haber comido la manzana, ya tengo una opinión intelectual sobre ese acto, que está basado en sensorialidades, en sensaciones, en percepciones, no en ideas. Obviamente que si alguien opina sobre el gusto de una manzana porque se lo han contado, evidentemente no tiene ni idea. Y el problema principal es que esta persona o personas no son dueñas de sus vidas. Y lo que les estoy planteando con todo esto es ser 100% dueño de sus emociones, de sus sensaciones y, por supuesto, de sus pensamientos y acciones. En este caso voy a desarrollar el tema del ego, algo que están manejando desde siempre, en todos lados, a través de criterios intelectuales. Y, por supuesto, la experiencia
vivencial de vivir en esta sociedad e intentar cumplir con sus normas, me ha puesto y me ha expuesto a sensaciones, a desvalorizaciones, a agresiones de índole intelectual, moral, que se transforman en agresiones biológicas básicamente territoriales. ¿Sí? Mientras seguimos con este intento de respetar las normas morales, seguimos dejando de lado nuestras sensaciones y necesidades. ¿Sí? Yo hice acá, recabé un escrito, a ver si lo puedo poner en pantalla. Vamos a ver si se lo puedo poner en pantalla. Ahí está. Donde he planteado recabado información oficial para que podamos tener un ejemplo de qué estoy hablando, ¿sí? Y dice que la definición de ego, ¿sí? Dice que el ego normal en psicología, según Freud, el ego, dice, es la expresión psíquica que de forma social se reconoce como el yo, controla la motilidad emocional y media entre los instintos del ello, crea los ideales del super yo y la realidad del mundo interior y exterior. Lógicamente, y acá ya entramos en valoraciones, que desde un punto práctico, la psicología de las personas se establece como la memoria de la cultura en la cual esta persona vive. Una cultura basada en reglas, basada en morales, basada en creencias, ¿sí? Entonces, sí que de acuerdo a lo que se escribe aquí, es lógico que cuando uno incorpora las creencias, uno se transforma en esas creencias y se transforma en esa situación y en esos valores. Me identifico totalmente, soy yo esa creencia. ¿Sí? Entonces, lógicamente, que cuando me voy a poner a pensar algo, yo no pienso simplemente que voy a poner en valor todas aquellas creencias para ver si yo soy capaz de hacer algo a través de ellas. Pero quiere decir que puede ser que yo quiera hacer algo a través de ellas, pero realmente en mi foro interior, realmente quisiera hacer lo contrario, ¿sí? O no hacerlo, o hacerlo de otra forma, claro. Pero eso serían violar las normas de la moralidad. Y eso significa un problema para la sociedad, porque de esa forma la persona deja de cumplir con patrones preestablecidos, los cuales le permite a la sociedad tener en un posicionamiento controlado a las personas. Si todos hacemos lo mismo, bajo el mismo criterio, todos somos predecibles. Y evidentemente esa predicción comportamental de las personas está basada en cultura pura y dura. ¿Sí? Está basado en creencias, en realidades que les están imponiendo. ¿Okay? Y se nos determina que nosotros, yo, ¿sí? Soy esa cultura. Pues les tengo una noticia.
ustedes no son esa cultura, yo no soy esa cultura. Es más, las personas, yo soy argentino, bien, vengo de familia también de ascendencia española y tengo una moral que se me ha generado allá muy parecida a la de España. Pero hoy por hoy vemos que en España están viniendo otros emigrantes con otras creencias, donde su yo dista mucho de parecerse al mío, al nuestro. ¿Ok? ¿Qué digo con esto? Que en función de la cultura que tengas, tendrás un yo diferente. Por consiguiente, estas leyes de orden psicológico para esas personas no son válidas. Lógicamente que las cosas que ellos hacen en sus países aquí son hartamente criticadas. Incluso en sus países, si no hacen las cosas que hacen, ellos ahí son criticados, porque cada país tiene su propio control étnico, emocional, basado en leyes morales. Una cosa es que haya un control y otra cosa es que ese control las personas se lo crean. Si te lo crees, te transformas en una persona más que se mueve de forma predictiva dentro de un grupo o etnia, donde si todos fuésemos llevados de la mano, porque eso es así, con la cultura te llevan de la mano, por no decirte de la nariz o de la oreja, hacia donde ellos quieren, pero si este sitio donde nosotros vamos fuese un sitio, no te digo hermoso, pero con bonito llegaría, o cómodo, pero dista mucho de estar esto dentro de esos patrones o parámetros de confort, calidad de vida. Entonces, claro, la pregunta del millón es, ¿y qué haces? ¿Dejas de respetar? No, no, no. No vamos a dejar de respetar, vamos a aprender a negociar con la cultura para poder hacer aquellas cosas que realmente queremos y que nos llena y que nos hace bien, que posiblemente a nivel cultural no sea bien visto, pero tampoco es necesario promulgar mis gustos ante el grupo, porque esto básicamente es cosa mía, salvo que yo lo quiera imponer. Si yo lo quiero imponer, ahí ya entramos en lo que se llama un ego exagerado, ¿eh? Un ego, entre comillas, enfermizo, ¿sí? Antes de entrar en la parte del ego enfermizo, quiero ahondar en la parte del ego normal, que el ego normal no es normal. El ego normal es un conjunto de normas intelectuales, comportamentales, introducidas a la fuerza en nuestras cabezas en los primeros años de vida. O sea, nuestra moral está forjada nunca, mejor dicho, a fuego, grabada como con un cuño. Por eso que nosotros luego somos capaces de morir por una creencia. Peleamos, discutimos y hacemos lo que haga falta para poder imponer nuestro criterio. Pero resulta que nuestro criterio, como digo al principio, dije al principio, es una creencia, es un modo, literalmente es una moda, ¿sí? Me acuerdo que hace los años que yo vine a España, por allá por los 90, las cosas que hoy moralmente se ven en España, en aquellas no se veía. O sea, les han cambiado, sobre todo a los mayores, a través de artilugios como es la información, la propaganda, la moda, la salud, les han cambiado los criterios morales que se defendieron a capa y espada durante siglos acá en España, donde ahora
La gente ni se acuerda que hacía eso. Y ahora son fervientes admiradores, servidores y usadores de la tecnología, por ejemplo, pero que a través de la tecnología y o otros medios les han modificado la moral. O sea, les han modificado el ego base, el ego normal, como se llamaría, ¿no? Y si una persona con un superego o un ego enfermo hace cosas, entre comillas, extremas, lo que la sociedad en general hoy por hoy está haciendo, comparado con otros momentos de la misma sociedad, son también cosas extremas. Cosas que en esa época, si se hicieran, íbamos a ser fuertemente criticados, incluso a nivel de leyes, íbamos a ser castigados, ¿no? Entonces, claro, hoy por hoy eso que ha cambiado, que ha sido muy subrepticio el cambio, ha sido muy por debajo, ¿no? La gente no se ha dado cuenta que les han cambiado la moral, les han cambiado el ego, les han cambiado las creencias básicas. Ahora las cosas que defienden son totalmente opuestas a lo que, no te digo mucho, pero los abuelos, por ejemplo, mi abuelo, ¿sí?, podría llegar a defender en aquellas épocas. Y si mi abuelo en aquellas épocas viese los criterios morales, socioculturales, políticos y demás que se manejan hoy, pues realmente le daría un algo al pobre señor, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto que están manejando ahora todos, todas, con el tema del ego, es ni más ni menos que otra pancarta, otra pantalla, otra hoja que les tapa el bosque, que les tapa la realidad, para seguir entreteniéndolos con cosas que no vienen a cuento, ¿no? Que realmente la vida que nosotros queremos está dentro de nosotros y está basada justamente en necesidades, ¿no? Por ejemplo, dice, sigo leyendo un poquito el escrito dice, los instintos del ello o del helio son las pulsiones emotivas más básicas, primitivas e inconscientes de la personalidad, presentes desde el nacimiento y gobernadas por el principio del placer. Se componen de deseos y necesidades instintivas, como la búsqueda de gratificación inmediata, de necesidades fisiológicas, hambre, sed, y la energía de pulsiones como la agresividad y la sexual. El ello busca satisfacerse sin tener en cuenta las consecuencias, la lógica y la moral. Chicas, chicos, esto no es una realidad. Sí que podemos hablar de que aquellas personas, y ahí entramos en materia, de aquellas personas que han sufrido de niños determinados tipos de shocks emocionales, determinadas vivencias, presten atención, determinadas vivencias que les han obligado a comerse la basura emocional de sus padres, las peleas, las discusiones, los desprecios, la indiferencia, el maltrato tácito que genera o que generaban aquellos padres con un estado de agresividad y sobre todo con la herramienta o arma lesional que es como dije antes, la pérdida de interés en nosotros, ¿no? Esto lo he hecho, el ejemplo lo he hecho muchas veces, lo seguiré haciendo. En biología, la leona y el león en los primeros años de vida tienen una conexión directa con sus cachorros. Lo perciben, lo sienten, ¿sí? No es que lo aman, lo perciben, lo sienten, lo incorporan, son de ellos. Están totalmente dispuestos a pasar el tiempo y las necesidades que hagan falta con tal de salvarles la vida, de mantenerlos. Pero el primer elemento que les salva la vida y los mantiene es la conexión afectiva que tienen, que nunca jamás un padre y una madre en biología, animales normales, se corta, se interrumpe. Mientras que el ser humano con sus problemas cotidianos, sociales, socioculturales, justamente morales, se siente tan agredido muchas veces, y tan comprimido, la mujer con tantas cosas que tiene que hacer ahora,
no le bastaba con las responsabilidades de su casa, de su hogar, de controlar todo el entorno, de ser también la guardiana de su territorio, sino que ahora tiene que ir a buscarse la vida, a trabajar de una forma muy degradante, ¿no? O sea, van a trabajar como un castigo, aunque ellas se lo toman como una libertad, pero realmente es un castigo, porque salen de Guatemala y se ponen en Guatepeor. O sea, antes las trataba mal el macho, cosa que es verdad, ¿sí? El hombre las usaba, las maltrataba, las abusaba, y ahora se meten en un mundo de trabajo que está controlado por machos. O sea, realmente es otro problema mucho más grande, quizás este, ¿no? Porque encima de todo la tienen que trabajar. Pero el problema, aparte de que tienen que trabajar, es que inevitablemente no se pueden dedicar al núcleo, al nido, que incluso hoy por hoy a nadie les interesa prácticamente, ¿no? Son muy pocas, creo, o pocas mujeres las que realmente les interesa tener un nido, ¿no? Y a aquellas que les interesa les resulta muy difícil mantenerlo, porque ellas mismas se ven abstraídas, se ven arrancadas de ese núcleo por las necesidades culturales modernas de que ella tiene que ahora ocupar otra función, que tiene que cumplir la función del macho. Entonces, esta situación hace que ellas tengan que salir emocionalmente de ese grupo. Y ese salir es estar como estamos nosotros, ¿sí? Nosotros cuando tenemos que ir a trabajar estamos ansiosos, estamos con miedo, ¿sí? La ansiedad es miedo, estamos con miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Eso mismo le pasa a la mujer. Y eso que le pasa ahora a la hombre y a la mujer hace que cuando yo tengo miedo de que algo me agreda, literalmente me mate, ¿sí? Que será el salir a trabajar mañana lunes, me saca emocionalmente, me quita emocionalmente de estar pendiente emocional y conectado emocionalmente con mi pareja y con mi cachorro, ¿sí? Y eso también le pasa a la mujer. Esa situación hace que, esto no lo sabe nadie, no lo entiende nadie o no sé qué pasa, pero a ver, cuando yo me estoy en pánico, ¿sí? Porque siento miedo a perder mi vida, automáticamente me desconecto de mi niño, de mi niña, de mi bebé. Y los chicos, y esto es por si no lo saben, los chicos y nosotros tenemos una conexión wifi o wifi allá en Sudamérica, como se dice. Estamos conectados intrínsecamente, pero es una conexión biológica de supervivencia básica, donde hace esa conexión, está basada en el instinto animal, ¿sí? Acá que te dicen que el instinto animal, necesidades instintivas. Sí, claro, lógicamente, necesidades instintivas. Si yo, esa necesidad instintiva que tiene mi niño de protección se ve abortada porque yo me voy, eso al niño, a la niña, lo impacta. Eso le genera un estado de pánico, eso le genera un shock. El 90 y pico % de los shocks emocionales que tienen las personas hoy en día están producidos en los primeros años de vida. Y luego se amplifican con las vivencias cotidianas de adulto, de joven de adulto, que básicamente se generan nuevos shocks por la debilidad que nos han generado la sensación de separación y abandono que hemos percibido cuando éramos bebés, ¿sí? Entonces, lógicamente que ahora cuando la persona sale al mundo con esos criterios, con esos shocks, está realmente con un estado emocional de supervivencia puro y duro. Entonces, sí que se puede dar que en esas personas, si no estuviesen medidos y controlados moralmente, podrían hacer daño a los demás. O sea, en este caso, la moral, las reglas, las leyes son necesarias porque si no habría personas muy agresivas que dañarían a otras. Pero, ojo, esas personas que hoy por hoy son agresivas y peligrosas han sido creadas por la moral, por las creencias, ¿sí? Por las modas, por la sociedad, por la política. O sea, esas personas hoy tienen la etiqueta de un superego, ¿sí? De un yo amplificado y tienen
cárceles y tienen castigos y tienen medicaciones para controlar los estados maníacos compulsivos, agresivos. O sea, están castigados, ¿sí?, como consecuencia de haber sido agredidos en su tierna infancia y hoy por hoy tienen un comportamiento que es realmente agresivo. Entonces, la sociedad los tiene que castigar, pero si la sociedad fue la que los formó, ellos son un resultado social, un resultado biológico de la crianza social. ¿Ok? Entonces, claro, nos encontramos con estas cosas escritas y que se ponen de manifiesto y se usan, se utilizan a diario y nos etiquetan de una forma y otra, pero lo que no sabe o no saben estos que nos etiquetan, que ellos también han sido etiquetados y están etiquetados porque se dedican a controlar personas que tienen con menos intensidad esos que controlan, pero tienen los mismos impulsos que a los que controlan, ¿sí? O sea, yo no soy asesino, ¿ok? Ni mucho menos. Pero, ¿quién cuando se sube al coche, en algunos momentos no le pondría una ametralladora al coche, ¿sí?, por las cosas que pasan, ¿no?, que se cruza, que frena, entonces los ponemos en unos estados de que no hace falta que sea tan extremo, pero que nos da rabia, nos da rabia. Entonces, desde una molestia a una rabia extrema no hay un paso. ¿Por qué existe eso? Porque tenemos shocks, ¿sí? Obviamente que esto en la naturaleza no sucede. Los animales no están de mal humor nunca, no están agresivos por deporte, ¿sí? Ellos solo se ponen agresivos en dos circunstancias: para comer y defender el territorio, nada más. No hay otra posibilidad. Y ahora nos dicen que, de una forma insultante, ¿no?, se componen de deseos y necesidades instintivas, como si eso fuese justamente, esto va coloreado con una moralidad específica, ¿no?, de como que el animal es un ser descontrolado, que eso no es verdad. El único que está descontrolado es el ser humano, y está descontrolado por los eventos que les he comentado al principio, ¿sí?, que nos han llenado de shocks emocionales, territoriales, de asco, de dolor, de separación, de pérdida territorial, de desvalorización de nosotros mismos, de desvalorización sexual. En fin, estamos con una cantidad de shocks emocionales impresionantes. Y entonces, en algún momento alguien puede decir, desde un concepto profesional, la persona es bipolar. Ojalá fuésemos bipolares. Ojalá fuésemos bipolares. No. Tenemos tantos estados polares como shocks emocionales tenemos, y cada vez que se gatilla uno tenemos un estado emotivo. Creo que ustedes habrán vivido que en un momento pueden estar eufóricos y en 0, ya están otra vez hundidos, ¿sí? O tenemos alegrías que no tienen justificación, o tenemos, que es lo más habitual, tristezas, ¿sí? Nos encontramos emocionalmente agotados, agobiados, tristes. Y yo, como les digo yo a los clientes, cuando están bien y empiezan a contar problemas, ¿sí?, porque mi hijo me dijo, dejó pasar, yo les digo, están buscando problemas, ¿sí?, porque evidentemente cuando uno está en un estado de equilibrio, cuando uno está en un estado sereno, cuando uno está en un estado biológico normal, los acontecimientos externos no nos tienen que perturbar, siempre y cuando este acontecimiento externo no esté dando peligro a mi vida, o no le esté generando peligro a mi vida. Lo demás son todas interpretaciones que son más graves o menos graves en función y en dependencia del tipo de shock y tipos de shocks que yo tengo, y cómo y cuáles se ponen en funcionamiento en el momento de yo recibir una información o algo que hace alguien, ¿sí? Entonces, esta cuestión del ego sería el ego que tendríamos que tener nosotros, es el ego que tienen los animales, un estado de serenidad y equilibrio constante, ¿sí? En la naturaleza no hay absolutamente ningún tipo de desequilibrio, ¿sí? Los animales, una vez más se los voy a decir por si solamente
se están basando en lo que les cuenta la información, la película, ¿no? Las películas. Los animales no son malos, no son agresivos, no destruyen, no roban, no matan, no asesinan, no violan, ¿sí? El único que hace eso es el ser humano. Por eso están estas normas que en algún momento y leyes hacen falta, porque sí que hay seres humanos que hacen eso. Entonces, lamentablemente, para poder darle publicidad a las normas morales, el ser humano intenta degradar y ensuciar el comportamiento exacto, perfecto de la naturaleza. Y creo que no hace falta que yo se los cuente, porque saben que en la naturaleza todo es perfecto, ¿sí? Entonces, un poquito más de información, ¿sí? Vamos allá. Al super yo, ¿sí? Acá estamos hablando de la teoría psicoanalítica de Freud, que es la parte de la personalidad que representa la moral y la ética, actuando como un policía interior que juzga los pensamientos y comportamientos. Se desarrolla a partir de internalización de normas, valores y castigos de los padres y sociedad. Sus sistemas son la conciencia moral, la causa, que causa culpa, perdón, y el ideal del yo, que representa la autoimagen deseada. Estamos hablando de un policía interior, pero es que realmente leer esto realmente me aterra, ¿no? O sea, ¿cómo un policía interior? O sea que las cosas que yo necesito las tiene que evaluar un policía interior que está extraído del exterior. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo pueda aceptar que yo me autocontrole con lo que me dijo fulano o mengana, o lo que me dice la televisión? Pero es que no entiendo cómo es posible que podemos... Estamos en esta era, justamente estamos en el siglo XXI, en el siglo XXI seguimos con criterios de la Edad Media. A ver, ¿cómo es posible? ¿Dónde está la evolución del ser humano? ¿Cuál es el tipo de evolución que estamos en? Ninguna. Estamos justamente con el policía interior de la creencia de hace ya, no sé, de hace por lo menos 500 años, no te digo menos, ¿no? O más. Entonces, vamos a ver, el tema este de valores y castigos generados por la sociedad son normas, y esto es para que quede bien claro, son normas que tienen que ser respetadas, porque hay muchas personas que están pasadas de rosca, están desquiciadas y son peligrosas para el entorno. Sí. Repito una vez más, pero estas personas son consecuencia de la sociedad, no nacieron torcidas, ¿sí? Una vez una clienta me decía, no, es que mi hijo es malo. Señora, su hijo no nació malo. Hoy será malo, pero no nació malo. Los chicos no nacen malos, los hacemos malos, ¿ok? Y los hacemos malos grabándoles a costa de su propia identidad las normas, valores y creencias que nos convienen a nosotros, ¿ok? Entonces, creo que necesitamos ser un poquito valientes, honestos, y dar carpetazo a este tipo de situaciones emocionales intelectuales para dejar paso a nuestro instinto animal para que nos diga qué cosas queremos o qué cosas no queremos. Independientemente de la moral que ustedes tengan, el instinto lo tienen todas y todos, sobre todo todas, ¿sí? ¿Por qué digo todas? ¿Por qué me refiero más a la hembra, a la mujer? Porque el instinto de supervivencia de una hembra es muy potente, porque sus funciones son muy amplias, ¿sí? Nuestras funciones son importantes, ¿sí? Somos complementarios, sí, no somos lo básico. Esto lo repito en todos los seminarios. La vida está generada gracias a la mujer. Es la única que tiene la grandiosidad biológica de generar, mantener vida y criarla. Nosotros no podemos hacer eso. La importancia de la mujer en biología, de la hembra en biología, es relevante. Nuestra función, una vez más, es complementaria. De momento es irreemplazable. Puede ser o no, ¿sí? Ya hay
fecundación in vitro, ¿sí? Evidentemente faltan los espermas, que todavía no hay, creo, una máquina que los fabrique, ¿no? La máquina de fabricar espermas es compleja, pero la máquina de fabricar óvulos, generar vida, mantenerla y crearla es muchísimo más compleja. Y todos deberíamos hacer referencia a esa importancia, ¿sí? Y tenemos que poner a la mujer en el sitio que se merece, en el pedestal de lo más importante de esta vida. El respeto que tenemos que tener por ellas parte del respeto que tengamos por nosotros. Y como todos tenemos shocks emocionales de desvalorización personal, eso no se da. Y el problema es que no se da tampoco en ellas mismas, porque están con los mismos shocks que nosotros, ¿sí? Entonces, para mí esto es una aberración verdaderamente, nunca mejor dicho, cultural e intelectual, porque no tiene ningún sentido esto que del siglo XXI se está planteando como una realidad, ¿no? Que las personas tienen un ego, ¿sí? Y este ego es el policía interior. Por favor, ¿cómo me está diciendo eso? ¿No sería más interesante que nos digan que nuestra vida interior está controlada por nosotros mismos y nuestros instintos? Me parece que es mucho más coherente, mucho más respetuoso, mucho más lógico y mucho más práctico, y sobre todo te va a hacer una vida mucho más fácil de vivir. Basada tu vida en tus propias intuiciones, sensaciones y necesidades, esta no va a fallar. Si tus necesidades están por encima de la vida y necesidad de otra persona, ya existen las leyes, las normas que te lo van a prohibir. Pero evidentemente, en una primera instancia, me parece muy importante que nosotros seamos capaces de reconocer interiormente que necesitamos eso, que por determinadas circunstancias no lo podemos lograr, conseguir, obtener, pero realmente yo siento eso. ¿Qué ocurre? Como la moral se ha anclado tan fuerte dentro de nosotros, cuando yo tengo que blanquear mis necesidades, yo mismo, como dicen ahí, el policía interior dice, pero ¿cómo voy a pensar en eso? ¿Cómo voy a querer esta cosa o lo otro? Simplemente con reconocerlo y no hacerlo ya llegaría. ¿Sí? Pero es tan fuerte el impulso, el control mental emocional de las personas, emocional mental de las personas a través de la cultura, que ni siquiera nos permitimos pensamientos. ¿Okay? Entonces, aquí con relación a qué es lo que estamos haciendo con la moral, qué es lo que estamos haciendo con el ego, es sencillamente un juego de palabras que nos controla, ¿sí? Y si estamos hablando luego de aquellos egos que son enfermizos, ¿sí? Vuelvo otra vez más, ¿no? ¿Cuántas personas, vamos a ir un poquito más abajo, cuántas personas les gusta perder una conversación? ¿A cuántas personas les gusta no tener la razón en una conversación, en una discusión? A ninguna. Todo el mundo quiere tener la razón, todo el mundo quiere prevalecer, ¿de acuerdo? Ahora, que la persona prevalezca de forma agresiva o intente hacerlo de forma agresiva, violando territorios, golpeando y demás, es un extremo. Pero hay muchas personas que molesta o nos molesta perder la razón y sentimos la sensación de molestia. ¿Qué pasa? Que yo sienta una sensación de molestia leve es menos grave que a la persona que se altera y da puñetazos. Solamente hace falta que lo que yo ahora estoy perdiendo tenga la suficiente intensidad en mi vida como para que yo también dé puñetazos, porque acá no se escapa nadie de eso. Nosotros criticamos lo que no hace, lo que hacen los otros, pero lo que nosotros criticamos, lo criticamos porque nosotros también lo podemos hacer. ¿Sí? Y eso saben todos que es así. ¿Sí? Que nuestra moral existe y nos controla hasta que hay una conveniencia interior que justifica que yo viole la moral. Siempre les digo a todos, las leyes están hechas para ser violadas. ¿Sí? Porque de esa forma, pues la sociedad tiene también un mantenimiento y un motivo existencial, ¿no? Entonces, por favor, blanqueen sus propias emociones,
su propia moral con ustedes mismos. No dejen eso, bueno, está eso el que está diciendo, pues ya está, me sigo con el TikTok. Bueno, sí, me parece muy bien, pero realmente tenés una vida bastante complicada vendida porque tus emociones te están traicionando. Vos estás sintiendo una cosa y estás haciendo otra. Y vivir una vida en dirección prohibida, personal, hace que tengamos muchísimos estados de rabia cuando una persona nos genera resistencia a creernos, a que se crean algo de nosotros, ¿sí? Incluso cuando nosotros tenemos que creernos cosas de los demás o aguantarnos cosas de los demás, nosotros estamos pagando un impuesto a través de mi moral, un impuesto físico, porque todas aquellas cosas que yo tengo que tragarme de la gente, que verdaderamente son intragables, van a parar a ciertas partes del cuerpo a nivel fisiológico, en donde generan una agresión, ¿sí? Y esa agresión en determinados momentos se va a manifestar como una acidez, como una llaga, se va a manifestar como un cáncer, se va a manifestar como, como una parálisis funcional de una parte específica de ese órgano, ¿ok? Y va a tener interpretaciones culturales muy complejas, donde, bueno, resolverlas va a ser muy complejo, sobre todo, porque no se sabe el origen. ¿Sí? Yo tengo una acidez de estómago y se le puede echar la culpa a que como o que no como esto, ¿sí? O que me pasé hoy y ayer lo comí, pero hoy me cae mal. O sea, no hay una cosa clara. Pero sí te garantizo que todas aquellas personas que tienen acidez de estómago están comiendo basura indigerible en sus vidas con relación a cosas que están viviendo. O sea, estás comiendo basura, ¿vale? No es basura, es más allá de la basura, ¿ok? Que te da muchísima rabia, es como si estuvieras comiendo erizos de mar que te desgarran, ¿sí? Y el organismo tiene mecanismos infalibles para que eso no vaya a ser justamente el caso de mi muerte o el motivo de mi muerte biológica. Entonces, hay ciertos tejidos embrionarios que se encargan de detener ese bocado indigesto, ese erizo que me trago, y queda alojado siempre en las mismas zonas. Por eso siempre hay acidez en los mismos lugares. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay un tejido que se encarga de proteger que yo no me traiga algo que realmente me mate. Es un tejido embrionario especializado, ¿sí?, en recibir información emocional agresiva y detenerla ahí, que no impacte en otros sitios. ¿Ok? Así que claro, si yo me estoy creyendo mi moral, pero con mi moral yo me siento, con mi vida yo me siento mal, yo estoy incómodo con mi moral, pues sería cuestión de ir viendo si no hay otras cosas para hacer. ¿Qué otras cosas para hacer? Las que estoy sintiendo. Las que estoy sintiendo y he sentido toda la vida. Pero mi moral me está diciendo que no lo haga, porque eso está mal visto. Pero resulta que yo cumpliendo con mi moral me siento muy mal desde que tengo uso de razón. Planteamiento de 2 más 2 son 4, ¿y por qué no pruebas otra cosa? ¿Sí? Sí, ya sé, es complicado, es difícil. Pero es o pruebas otra cosa o vas a seguir estando mal. No hay otra posibilidad. Todo esto que yo les digo está basado en teorías. Todo esto que les digo del ego está basado en teorías, ¿sí? Dice Freud esto, dice otro lo otro, ¿sí? Son todas hipótesis. El significado de la palabra teoría, conocimiento especulativo considerado con independencia de toda explicación. O sea, la explicación se la sopla, no le importa. Hipótesis cuyas consecuencias se explican a toda una ciencia o a parte muy importante de ella. Hipótesis, tesis, postulado, especulación, conjetura, suposición. Realmente, si ustedes quieren basar su vida en una hipótesis o en una teoría, me parece muy bien, pero se están basando su vida en una suposición, lo que quieran. Mientras que el instinto animal no supone, él tiene necesidades primarias, urgentes, y las pone de manifiesto y las tiene que cumplir ya. Y todas las necesidades que tiene son físicas. En este caso agregaríamos físicas sensoriales, ¿ok?
Ahí nunca va a haber fallo, jamás va a haber fallo y por supuesto jamás de los jamases habrá una teoría. Es un hecho exacto. Vivir de acuerdo a los impulsos biológicos naturales, instinto animal, es vivir una vida realista, física, una vida pragmática, una vida basada en el respeto, autorrespeto y respeto hacia los demás. ¿Sí? Cuando me meto con el ego exagerado, cuando hablo de él, coloquialmente tengo ego, dice la persona, a menudo se usa para describir un ego excesivo o grande. Está caracterizado por una autoimportancia exagerada. La persona se siente superior. Tiene un exceso de autoestima, una necesidad constante de tener la razón, de validación, de ser el que más sabe, de ser súper e infalible. Y además se caracteriza por tener dificultad para aceptar críticas o considerar las necesidades de los demás. Estos somos todos. En un determinado momento somos todo esto. Todo va a depender de la circunstancia a la cual yo luego le voy a dar cabida a la excusa para, ahora sí que lo valido, ¿sí? Todo va a depender de qué cosa a mí me conviene discutir, ¿sí? Voy a ceder en aquellas cosas que realmente a mí no me importen, pero realmente en cosas que me importan no voy a ceder. Pero si yo no cedo en una razón que a mí me conviene y que determina no sé qué cosa, la pérdida de no sé qué cosa, que a mi hijo le hicieron bullying o la chica se ha sentido agredida por otra persona, ¿sí? O el trabajador ha sido despedido, o sea, todo está muy bien hasta que me aprieta el zapato. Entonces, eso que yo luego expongo como un buscar autentificación, ¿sí? Justicia, ahora sí que la justicia que entra dentro del ego exagerado, no, ahora es justicia, no es ego exagerado. A ver, por favor, realmente que nos etiqueten con estas cosas es una cosa ya, a esta altura del partido, una vez más, en el siglo XXI, muy infantil, pero que muy infantil. Discúlpenme, niños, que los insulte, ¿no? Porque ustedes son muy coherentes, lógicos, y no hacen estas cosas. Pero es una forma coloquial de reírme de esta situación, que esto es completamente estúpido, no tiene sentido, porque nosotros somos esas personas que luego las etiquetamos y les echamos flea y los tenemos marginados porque porque son fanfarrones, ¿sí? A ver, cuando tú mañana te compras un lindo coche, ¿qué haces? ¿Te callas la boca? ¿No dices nada a tu familia? ¿A tus amigos? ¿Sí? Entonces, sí, pero es un fanfarrón porque estás alardeando de algo. No, es que me gusta que lo vean, pero claro, la persona que tiene un superego tiene las mismas necesidades que tienes tú, ¿sí? Hace también un alarde y si quiere discutir algo, pues lo va a discutir de forma vehemente, lo mismo que tú discutirías si mañana te pasan la letra del coche y en esa letra del coche hay 100 euros más, pues vas a discutir vehementemente esa situación. Esto es diferente, no, es diferente para ti, pero la persona a la cual ha sido etiquetada como superegoísta o superego, está sintiendo lo mismo que sientes tú con tu coche y tu cuota. ¿Sí? Eso no quiere decir que se acepte o se deje de aceptar nada, simplemente estoy poniendo en la mesa situaciones cotidianas, ¿sí? Basadas justamente en hipótesis especulativas que generan suposiciones muy aberrantes y agresivas para con las personas, ¿sí? Para con nosotros. Pero el problema principal no es que nos agredan, es que nos agredimos. ¿Sí? Acá el super yo justamente es el que más nos machaca a nosotros. El ejemplo de super yo, el ejemplo de ego exagerado, es el enano agresivo, criticón que tenemos dentro, ¿sí? El loco de la colina que está todo el tiempo acá criticándonos, utilizando en contra las normas que nos han inculcado nuestros padres, familiares, amigos y mayores, y sociedad en general. Entonces, todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Las manifestaciones del ego versus, a ver, de vuelta, manifestaciones del ego saludable versus ego excesivo. Bueno, acá hay un cuadro sinóptico, ¿sí? Confianza en las propias capacidades, necesidad constante de validación externa. Pero es que siempre va a pasar eso, ¿sí? O sea, cuando un chico va a dar un examen, necesita que tenga confianza, no significa que luego no necesite que los padres lo aplaudan o lo abracen por haberse sacado una buena nota. ¿Qué pasa? El chico tiene un superego, un ego excesivo. No, es parte normal de una
Es parte consecutiva normal de la desarrollo intelectual que tiene este chico. Por eso necesita que luego lo adulen los padres, lo aplaudan los padres, ¿sí? Y así como el resto, identidad sólida, actitud de superioridad y arrogancia. Pues yo, si voy a tener un comercio donde vendo cosas, necesito comerciales que tengan fuerza comercial, y tienen que ser personas así. ¿Y qué pasa? Esos también tienen una identidad sólida, pero tienen que expresarse en función de su trabajo, ¿sí? Obviamente que si esta persona con fuerza le quieres discutir algo, pues vas a tener una resistencia, lógicamente, pero eso no quiere decir que tenga un superego, ¿ok? Entonces, capacidad para interactuar de forma defensiva, el ego saludable. Dificultad para aceptar críticas, se toman como ataques personales. Cualquier jefe va a hacer eso, ¿sí? Cualquier jefe que tiene que poner normas va a estar resistido a que le modifiquen su estado de mando, ¿de acuerdo? Así que cualquier jefe va a tener un ego excesivo. No podría ser, no habría jefes entonces, ¿sí? Entonces, la flexibilidad para adaptarse a las situaciones, inflexibilidad y necesidad de tener razón. Un jefe necesita la razón para poder ser jefe, ¿sí? De otra forma, no podría una persona, por ejemplo, ser un autoemprendedor. No habría empresarios jóvenes, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser inflexible, tiene que tener mucha fuerza, tiene que tener una razón, tiene que tener una meta, tiene que tener una dirección. Y obviamente que esa persona, si está abriendo una empresa y o está discutiendo sobre otro tema y se siente fuerte en ese tema, pues va a tener este comportamiento. Pero no significa que el tipo esté mal de la cabeza. Es exactamente igual esa postura que tiene esa persona. Yo también la puedo tener mañana cuando estoy discutiendo con el profesor de mi escuela que está maltratando a mi hijo. Y que yo no sé que mi hijo hizo algo malo, ¿sí? Porque a mí me muestra una cosa y en el colegio puede ser otra persona, ¿sí? Porque como tiene shocks, también tiene muchas personalidades, y resulta que yo estoy siendo totalmente inflexible y a mí no me quita la razón nadie. ¿Qué pasa? No tengo ego excesivo ahí, no. Dice otra más. Se prioriza el propio bienestar, pero sin ignorar a los demás. Egocentrismo y tendencia a pensar solo en uno mismo. Chicas, chicos, esto está buenísimo. Miren, si una persona no es capaz de autoabastecerse, realmente tiene un gravísimo problema de subsistencia. Justamente, sí, tenemos que ser adaptables porque la vida nos va a dar muchos sinsabores, ¿sí? Y cualquier persona con ego excesivo, sí o sí, tiene que ser adaptativo. No va a haber una persona que no se puede adaptar. En un tema puntual puede ser que sea así, pero en líneas generales, ningún león, ninguna leona, por más rey o reina que sea, no va a poder dejar de ser flexible ante situaciones superiores a él o a ella, ¿ok? Entonces sí que existe un egocentrismo natural, porque la leona y el león lo primero que hacen para vivir es autoabastecerse de absolutamente todas las cosas que son fundamentales para su supervivencia. O sea, después que ellos tienen la panza llena, pueden atender a sus cachorros y más cosas, ¿sí? Cuando tú te sacias, ahora tienes capacidad de levantar la cabeza y ver a quién puedes ayudar. Pero si tú no tienes capacidad de equilibrio, ¿cómo vas a ayudar a los demás? ¿A quién le vas a servir si no te sirves a ti mismo? ¿Sí? Así que acá la etiqueta del egocentrismo y tendencia a pensar solo en uno mismo es una etiqueta peyorativa de las personas, cuando en realidad en biología es el ABC de cualquier supervivencia, ¿de acuerdo? La supervivencia está basada en el egocentrismo. ¿Sí? Eso no quiere decir que dejemos tirado a nadie. No, eso no es necesario. Sí que el ser humano lo puede hacer. Sí, el ser humano lo puede hacer como consecuencia de sus shocks. Puede, en el avance de su vida, ¿sí? En el progreso de su vida, agredir a la gente o a personas y dejarlas a un lado, incluso hacerles daño. Sí, claro que sí. Consecuencia de sus propios problemas, ¿sí? Entonces, seguimos. Capacidad de escuchar y empatizar. Tendencia a ignorar las contribuciones de los demás. Vamos a ver. Ninguna persona que tiene, una persona que es egocéntrica, ¿sí? Está escuchando y se resiste a cosas que está escuchando. O sea, no puede ignorar cosas que le convienen. O sea, es egocéntrica,
se centra solamente en su beneficio, pero cuando escucha algo que le conviene no le hace caso. Es que no tiene sentido lo que nos están contando. Perdónenme, ¿sí? Sí que lo de empatizar es ponerse en el lugar de la otra persona. Sí, nosotros nos ponemos en el lugar de otra persona siempre y cuando nos convenga. ¿Okay? La empatía es un estado conveniente de supervivencia. No es un acto de bondad ni de bienestar. ¿Sí? Solamente seremos empáticos con aquellas personas con las cuales nos reflejamos. ¿Sí? Y entonces nos sentimos víctima como la persona. Y ahí tenemos la empatía. En el mismo estado victimista intelectual, no biológico. ¿Okay? Vamos allá. Vamos allá. ¿A quién le agrada no tener razón? Ya lo comenté antes, ¿no? ¿Sí? Es obvio que todos somos egocéntricos, todos somos depredadores, todos somos, a ver qué más vamos a poner acá, todos somos inflexibles, todos queremos tener razón, no aceptamos las críticas, ¿sí? Porque evidentemente si vos te compras un coche, está todo bonito, hermoso, qué sé yo, te cuesta no sé cuánto, venís y me lo muestras y digo, sí, pero, el sí, pero ya molesta, ¿ok? O sea, no se aceptan cosas, todo va a depender de la necesidad y del estado conveniente de la persona en ese momento. O sea, estos son características completamente, son etiquetas completamente injustas, caprichosas, que no se ajustan a la realidad. Y bueno, creemos en el ego, ya se los expliqué al principio, por la fuerza y la capacidad destructiva de nuestra personalidad biológica que tiene la creación de shocks emocionales en nuestra primera infancia. ¿Sí? Es sencillamente eso. El ego se tiene en biología, básicamente es una actitud normal. ¿Sí? Una cosa es tener un ego, una personalidad, ¿sí? Y otra cosa es estar maníaco. ¿Sí? Cuando uno está maníaco, compulsivo con algo, que está repetitivo en la búsqueda, en la palabra, en la acción, de algo de siempre lo mismo, estar siempre en el ordenador, estar siempre ordenando cosas, estar siempre comiendo ordenadamente, que no vaya a faltar nada ni sobrar nada, estar siempre con el deporte, esto no puede ser siempre deporte, ¿sí? O siempre cama, siempre dormido, cualquier estado maníaco compulsivo que tengamos es consecuencia de un shock emocional, ¿sí? Y nada de eso es criticable. Eso es una consecuencia de vida. No se puede criticar un chichón. Básicamente los shocks emocionales son chichones que tenemos. ¿Okay? Son golpes, agresiones que nos han generado variables comportamentales para la supervivencia. Cada vez que tenemos un shock emocional, se abren en nuestro cerebro y cuerpo programas informáticos de supervivencia que son mucho más potentes que los programas originales para vivir. Nos dan mayor capacidad como tiene una persona con un superego, con un yo amplificado, ¿sí? Que dice que es inflexible, que es egocéntrico, ¿sí? Que ignora todo aquello que no le importa, ¿sí? Que es lógico para la supervivencia tener este comportamiento. Ahora, existe otra forma de vivir que es seguir a la masa. Estar de acuerdo, no estar de acuerdo, simplemente seguir a la masa sin tener que pensar, ¿sí? Sin hacernos responsables de nuestras decisiones. Esa es otra realidad que también existe. Y es por eso se escribe esta parte del libreto, la parte de el ego saludable, ¿sí? Porque hay personas que no son, ¿sí? En biología tenemos el alfa y el beta, no son este o este mejores, son iguales, ¿ok? Son seres respetables y proyectables en la vida como cualquier otro, ¿sí? Pero hay funciones, o sea, lo he hablado muchas veces, este es el jefe y este es el que lo obedece, ¿sí? Así se generan las manadas. Estamos en una manada social humana. O sea, el ser humano dice, no, yo no soy un animal, pero estás en una manada. Te guste o no te guste, estás en una manada. Sobre todo, acá en España, por los acontecimientos que estamos teniendo, políticos, donde las cosas van como van. Yo conozco España desde el año 90 y esto ha cambiado radicalmente, ¿sí?
Pero acá nadie dice nada, está todo muy bien, todo perfecto. O sea, la manada va a donde lo lleva, ¿sí? Y punto. Y los alfas hacen lo que se les da la gana con la manada, claro. Ahora interactúan ellos, ¿sí? ¿Ok? Eso es una interacción constante, donde uno está cómodo y el otro está cómodo, ¿sí? Puede ser que uno esté cómodo, como en otras épocas, y otro esté sufriendo. Sí, pero este que supuestamente está cómodo, aquí nadie está cómodo, todos sufren, ¿sí? Si te levantas a las 6 de la mañana, verás como todo el mundo va, como ovejas, a trabajar, ¿sí? Y es el animal humano, es el único bicho que dedica de sus 24 horas, mínimo 12 horas al trabajo. Incoherente totalmente. Totalmente incoherente. ¿Sí? No tenemos vida, nos pasamos 12 horas de nuestra vida buscando la presa y a fin de mes recién la conseguimos. O sea que el ser humano está más interesado en buscar que en obtener. Complicado, pero es así. Ese comportamiento nos lo han generado a través de shocks emocionales. Y esto es lo que determina el tipo de calidad de vida que vamos a tener. Todo esto que estamos hablando, todo esto que les estoy contando, se puede modificar perfectamente teniendo como norma o normas las propias necesidades imprescindibles interiores. La necesidad de aquello que tienes ganas es fundamental que lo compruebes, que lo hagas, que lo compruebes y veas el resultado de eso. Por supuesto, sin perjudicar a nadie, ¿sí? O sea, si tú quieres equilibrar tu ego, tus emociones, para que no estén ni en este lado ni en este otro, sino que estén en un término medio, vibrando en consonancia contigo, escucha lo que quieres hacer, lo que tengas ganas de hacer, es lo que necesita tu organismo. Tanto, lo he repetido infinidad de veces, lo seguiré haciendo. Tú tienes que manejar tu vida haciendo lo que sientes y respetando lo que sientes, porque cuando tienes sed, sí que lo haces. Pues esto es lo mismo, ¿sí? Tienes que manejar tu vida en función de lo que sientes. Esa es la forma de poder degradar. Tenemos más formas para hacerlo, donde les podemos dar pautas para poder generar cambios. Eso, bueno, ya haré más videos especificando esto y dando pautas de cómo hacerlo. Esto es en línea general, les quise marcar, digamos, la incongruencia, ¿no? Como ejemplo, que a quien le agrada no tener razón, como dije, un poquito más a esta parte. Los niños no saben nada, nosotros hemos vivido una situación constante de degradación emocional, todos y todas, ¿sí? Nosotros nacemos equilibrados, por lo menos bueno, vamos a suponer que en la gestación también estamos, en la gestación también se puede enturbiar, se pueden generar shocks en la misma gestación, incluso afinando un poquito más la puntería antes, ¿sí? Pero vamos a quedarnos con lo práctico, pragmático. A partir de que salimos al aire, ¿sí? Dejamos de respirar agua y salimos al aire, a partir de ahí se nos complica sociocultural y biológicamente la vida. Y eso es lo que vamos a resolver. Les planteo para la resolución respetar sus impulsos naturales. Les planteo para resolver sus vidas no traicionar a sus propias personas, no traicionarse. La traición significa hacer lo que no siento. Si siento lo que sea, lo tengo que respetar y luego, si puedo, lo pongo en funcionamiento. Nunca agredir y hacer daño a los demás, ¿de acuerdo? Pues nada, planteamiento en la mesa, próximos seminarios y charlas que daré aquí, les daré más herramientas prácticas, como les dije, para poder acatar estos ataques de autocrítica, ¿sí? Como por ejemplo, si estamos en una disyuntiva donde no tenemos posibilidades de decidir o llevamos tiempo queriendo decidir algo, sería interesante para poder lograrlo, hagan la prueba, de
poner los pies en agua con hielo durante un par de horas. Acoto, este par de horas pueden ser 10 minutos en función de tu propia capacidad de resistencia. No tienes que estar aguantando el frío. Tienes que sentir frío, pero no te tiene que producir ningún daño, ningún mal, ninguna desazón ni molestia. Simplemente sentir frío en los pies, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto? El frío es un agresor biológico por excelencia, ¿sí? ¿Qué nos va a hacer? Nos va a sacar el programa que tenemos en este momento activado, ¿sí? Y nos va a poner el programa de supervivencia, el cual va a ocupar todo el tiempo mientras yo tenga los pies allá adentro, ¿sí? ¿Qué ocurre? En ese momento yo tengo la mente para el problema que tengo que resolver. En un determinado momento mi mente estará clara, ¿sí? Entonces, al cabo de 2 horas de estar con los pies adentro, intenta resolver el problema basándote en una decisión que debes de tomar en ese momento. Prueben a ver cómo funcionan sus estados perceptivos, ¿sí? ¿Qué sienten? Esto es jugar con las sensaciones, jugar con los pares craneales que están alojados en el tronco cefálico, jugar con las capacidades y funciones del tronco cefálico, que es el cerebro animal por excelencia, el cual mantiene desde hace millones de años a todos los animales en perfecto equilibrio. Bien, hoy por hoy ya está. Desde ya, muchísimas gracias a todas y a todos. Y bueno, pues nos vamos a ver en próximas charlas. Una vez más, muchísimas gracias por estar ahí.